Buenos días a todos. Buenos días que nos ven, nos escuchan. Regresemos al versículo 12 del capítulo 3. Vamos a dar lectura ahí, Hebreos capítulo 3, verso número 12. De ahí es donde estamos, ya lo avanzamos, pero vamos a retomar un poquito. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortad los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron y que vemos que no pudieron entrar a causa de, dice, incredulidad? Ok, todo esto que leí es una sola porción, ¿no? Hemos ido avanzando y voy a retomar para empezar retomar la clase del versículo número 13. Ya el verso número 12 lo vimos ampliamente hace 8 días, también vimos el versículo número 13. Entonces, aquí la importancia de este versículo 13 es la importancia del caminar, del caminar como iglesia, ¿no? O sea, dice el verso número 13, dice: antes exhortaos los unos a los otros. Esa palabra exhortaos, ¿sí?, del griego significa molestar, animar, confortar. Y pues esa es la labor, ¿no?, que tenemos que hacer. Esa es principalmente la labor del que enseña la Escritura, no estar constantemente exhortando a la iglesia a permanecer firme en la palabra de Dios, en el caminar con Dios, ¿no?, el escuchar la voz de Dios, porque ese es el contexto, ¿no? Dice: si oyeres hoy su voz, vuelve a retomarlo, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahora, a pesar de la exhortación tan fuerte que aparece aquí en el versículo número 12 en adelante, el escritor no tiene la intención de que pongamos en duda nuestra salvación. La salvación, en cuanto depende de Dios, es firme. Y lo vuelve a reiterar en el versículo 14. Ya lo habíamos visto anteriormente, ahorita lo vamos a comparar. Ya lo habíamos visto. Entonces, en cuanto a nuestra salvación, estamos firmes, estamos seguros. Pero el corazón nuestro, ¿cómo es? Engañoso. Tiende a irse al pecado, ¿sí? Por eso es importante la asociación que debemos de tener en Cristo. Es bien importante. Hoy se ha dejado eso muy, a algunos nos gusta ser muy aislados en Cristo, ¿no? A otros nos enrolamos con gente que no nos edifica en nada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque lo que está en juego en todo esto es nuestra permanencia en la fe, nuestra perseverancia, aunque no depende de nosotros, sino depende de la comunión con Dios. El contexto sigue hablando de lo mismo: si oyeres hoy su voz. O sea, por mi capacidad, por mí no voy a llegar, pero si yo permanezco firme, escuchando en esa comunión, en esa relación con Dios, la garantía que tengo es seguir adelante. ¿Por qué? Porque ellos dejaron de oír a Dios, ¿sí? Se endurecieron, ¿sí? Y dejaron se separaron de Dios. Dice el verso número 12, dice: que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ya vimos lo que significa apartarse, romper comunión con Dios. Eso ya lo vimos. Entonces, aquí lo que está utilizando el escritor de Hebreos es hablándole a la iglesia, ¿sí? O sea, somos hechos participantes de Cristo. Le está hablando a la iglesia, los que hemos sido redimidos. Entonces, esta exhortación que está aquí, que ya acabó el ejemplo de Israel,
se le hace a la iglesia en el presente. ¿Sí? Por eso dice que cuando tenemos que exhortarnos hoy, dice la parte, antes de exhortar los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Eso es bien importante. Entonces, la exhortación que se está dando en este momento es a la iglesia. Somos piedras vivas, independiente de nuestra comunión con Dios, pero al mismo tiempo estamos caminando juntos. Eso es muy importante. Nosotros pertenecemos a la casa de Dios. Utiliza la metáfora, la escritura, de un cuerpo que tiene muchos miembros que están unidos entre sí. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Tenemos que edificarnos, y la manera de edificarnos es exhortándonos cada día. O sea, tú conoces a gente creyente, platicas con ellos, escuchas lo que hablan, tienes que exhortarte, y también debes tener un corazón disponible para ser enseñado y exhortado. O sea, tenemos que hacer eso, ¿sí? Veíamos Colosenses capítulo 3, verso 16, hace 8 días. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, el escritor de Hebreos, ¿sí?, está haciendo una exhortación seria a la iglesia, ¿sí?, y lo pone en un contexto del presente. Decíamos hace 8 días, esa palabra del verso 13, hoy, tiene el principio que es algo presente, ¿sí? Ya vimos la experiencia de Israel, ya vimos que ellos se endurecieron, que no escucharon, y al final se quedaron en el camino, ¿sí? Entonces, dice el verso 13, la segunda parte, dice: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esa palabra endurecer significa hacerse obstinado. O sea, cuando ya no quiero escuchar, cuando yo vivo en mi propio concepto, cuando ya no estoy dispuesto a corregir. Ese es un mal grave. ¿Y quién tiene que ver eso? Pues las personas con las que estás rodeado te van a exhortar diciendo: oye, ya esto estás haciéndolo permanentemente, ten cuidado. La palabra engaño, ¿sí?, del griego significa algo que viene con sutileza. ¿A quién se está refiriendo el escritor en la segunda parte, en la parte final del verso número 13? A Satanás. Él se encarga de eso. Él se encarga de engañar, de tentar. Veíamos hace 8 días, segunda carta de los Corintios, capítulo 11, verso número 3. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Ahora, aquí algo bien importante. Vamos a ver el verso 13, por eso quiero referirlo. Vamos a leerlo. Dice: para que ninguno de vosotros se endurezca. O sea, cuando hay obstinación, cuando hay dureza, soberbia, es material fértil para el enemigo venir y con mucha sutileza engañarnos de que estamos bien, pero verdaderamente nos estamos apartando de Dios. Entonces vemos cómo Satanás ocupa algo que es bien importante: el egocentrismo que traemos bien metido en el corazón. O sea, yo estoy bien, a mí Dios me habla, a mí nadie me dice nada. Cuando eso empieza a maquinar en tu cabeza y en tu corazón, eres tierra fértil para venir al engaño. ¡Pumba! Y vas a caer como cayó, dice aquí Pablo en la carta de los Corintios, como Eva fue engañada. Entonces, vemos cómo todo tiene un proceso. O sea, no es de la noche a la mañana. No es que amanezcas endurecido, sino va a una tendencia. Ahora, la asociación con las personas que estás es fundamental, porque ellos te conocen, ellos saben, ellos
ven cómo te estás transformando, o sea, estás dejando la parte de la santidad, de la obediencia, de la comunión, te van dando cuenta. Entonces, cuando viene la exhortación y ya no quieres ni siquiera escuchar eso, ya eres campo fértil. Entonces, cuando te llega la tentación, la pregunta es, ¿por qué a mí? ¿No? O sea, ¿qué está pasando en mi vida? O sea, no es, si vemos aquí, no es algo que Satanás lo haga al azar, él está atento. Dice, mira, leamos bien el verso 13, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del, que dice, pecado. Y esa palabra endurezca significa hacerse obstinado. Entonces es bien importante eso, o sea, para nosotros es fundamental decir, cuando se prende la luz amarilla, después de la amarilla, ¿qué viene? Pues la luz roja, ¿no? Entonces, cuidado, peligro. Entonces, hasta ahí vamos a llegar esa exhortación y vamos a dar paso al versículo número 14. Ese versículo 14 asegura plenamente la confianza que debemos de tener en cuanto a nuestra salvación. O sea, no hay duda respecto que somos hijos de Dios. O sea, en este momento, si yo peco por cualquier pecado que haga, no pierdo mi salvación. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, tú y yo somos pecadores, pero tenemos que tener cuidado con perseverar en el pecado. Son cosas diferentes. O sea, yo puedo pecar. O sea, tengo una tendencia a eso, pero no puedo permanecer en la práctica del pecado. Son cosas diferentes. La práctica del pecado me va a ir endureciendo porque me estoy obstinando, y el enemigo, aprovechando eso, me va a engañar como engañó a Eva y ¡pum!, voy a caer. Entonces, este versículo 14, el escritor de Hebreos ya había hablado de la seguridad que tenemos en cuanto a nuestra salvación. En el versículo 6 de este mismo capítulo nos habló sobre esto. O sea, el versículo 14 y el versículo 6 son paralelos. El versículo 6 está antes de la exhortación, el versículo 14 está después de la exhortación, que nos afirma nuestra permanencia en cuanto a la salvación. ¿Sí me explico? O sea, yo no soy hijo hoy y mañana no. O sea, yo soy hijo de Dios. Pero la evidencia de que soy hijo es mi perseverancia escuchando la voz de Dios. Esa es la evidencia. O sea, yo voy a saber que soy un hijo porque en medio del desierto, de las pruebas y dificultades, yo me mantengo firme siendo guiado por Dios en diferentes cosas. Dice, el verso número 6 dice, lo voy a leer, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos, dice, en la esperanza. Esa palabra confianza, ya habíamos hablado del versículo 6, significa seguridad. O sea, ¿tenemos la seguridad de ser hijos de Dios? Sí, plenamente. O sea, ¿qué es la seguridad que tenemos tú y yo? El Espíritu Santo que se nos fue dado. Esa es la seguridad. Si tú dejas la seguridad, o sea, vamos a poner el ejemplo. Tú tienes en tu casa una chapa para seguridad que nadie entre en la noche. ¿Estás de acuerdo? Te entren a robar. Y ahí está, esa chapa ahí está. Pero si tú en la noche llegas y dejas la puerta abierta, al otro día hasta la cama te quitaron y cuenta te diste, ¿no? Amaneces en el suelo. Ese es el problema que nosotros tenemos, que eso hace el pecado, nos hace obstinados, no nos deja ver, no nos deja entender. El sinónimo de dureza es falta de entendimiento, ¿sí? O sea, yo no veo, no escucho, ya no nada, y yo mismo
estoy dejando todo el camino abierto para que el enemigo venga y me dé con todo. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros, una vez que hemos sido incorporados a la casa de Dios, o sea, hemos nacido de nuevo, estamos firmes. O sea, es algo que es real, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo me haya convertido, es decir, me haya nacido de nuevo, me asegura la tierra prometida. O sea, ¿por qué? Porque ya Dios me dio al Espíritu Santo como guía para perseverar en esto. Y eso es importante, ¿no? O sea, yo no estoy fluctuando, no estoy diciendo sí, no, no, sí. Ok, entonces, el versículo 14 nos vuelve a reafirmar, sí, que estamos seguros en Cristo. Y que la evidencia de esa seguridad, ¿sí?, es la perseverancia. Aquí lo pone con la palabra participantes. Y también lo pone con la palabra que dice retengamos firmes hasta el fin. Entonces, yo ya tengo la causa, soy hijo, y el efecto es mi perseverancia. O sea, yo ya tengo la nueva naturaleza que me asocia con Dios, la nueva naturaleza que me permite escuchar la voz de Dios, esa es la causa, y el efecto es mi perseverancia, mi constancia, estar ahí siguiendo. Ahora, ¿cada cuándo debo de escuchar la voz de Dios? Todos los días. La comunión con Dios es algo permanente, constante. O sea, no es algo que yo solamente vaya a tener comunión con Dios a las 6 de la mañana y hasta que regrese a las 10 de la noche. No, o sea, todo el tiempo. Esa es una parte importante, ¿sí? Entonces, si nosotros hoy perseveramos, es por lo que Dios ya hizo en el pasado en nosotros. ¿Qué es lo que hizo en el pasado? Nos regeneró, nos transformó, nos santificó y nos puso al Espíritu de Dios. O sea, si hoy yo puedo perseverar, es por lo que Él ya hizo en mí. ¿Y cuándo lo hizo en mí? En el momento de nacer de nuevo, en ese instante. Ahí puso todo, pum, pum. O sea, el paquete vino completo. O sea, no lo salvó a medias, ni me dio medio espíritu, nada de eso. Ahora, que tengo que conocer, que tengo que entender, que tengo que crecer, sí, esa es otra cosa. Pero la seguridad que yo tengo es esa, ¿sí? Entonces, si hoy estoy perseverando todos los días, es la evidencia de mi salvación. Por eso yo no puedo descuidar mi comunión con Dios. O sea, si yo hoy estoy perseverando, si hoy estoy siguiendo adelante, ¿sí?, a pesar del desierto, a pesar de que enfrente tenga que cruzar el mar, a pesar de todo lo que suceda, a pesar de la escasez, que no había agua, no había comida, ¿sí?, es la evidencia fehaciente de que soy un hijo de Dios. Esa es la evidencia. Y el fortalecimiento es de Dios a nuestra vida, porque dependo de Él todos los días. O sea, el tramo, vamos a poner que hoy acampamos en el desierto. Hoy en la mañana vamos a emprender otro caminar en el desierto. El tramo que voy a caminar el día de hoy, necesito la guía, la dependencia de Dios para que yo pueda continuar en ese peregrinaje en el desierto. Si yo dejo esa dependencia hoy, me voy a quedar en el camino, me voy a cansar, me voy a extraviar, o sea, me voy a desinflar porque no puedo. Entonces,
Eso es lo que hoy sucede desafortunadamente en la iglesia. Esas doctrinas de que han enseñado que a Dios le des lo que puedas, que cuando lo necesites vayas, que no, el verdadero evangelio habla de una permanencia, habla de una comunión. Ahora, es de carácter personal. Yo no puedo intervenir en la comunión tuya con Dios, es personal. El fortalecimiento es de manera personal. Entonces, podemos decir que la perseverancia es la evidencia de mi participación con Cristo. ¿Sí? Dice, porque somos ellos participantes de Cristo. Y él viene hablando de la perseverancia, viene hablando de la constancia. Entonces, si yo hoy tengo dudas en cuanto a Dios, en cualquier duda que haya en mi corazón, si Dios me ama, si tengo cualquier duda, si yo hoy tengo desánimo, palabras, es la evidencia que me estoy endureciendo. Mucho cuidado. O sea, y el enemigo me va a hacer creer que yo estoy bien y que mi duda, mi cansancio depende de lo que otros están haciendo. O sea, ¿sí me explico? O sea, mi caminar con Dios no depende si la iglesia viene, si no viene, si llegamos, o sea, es personal. Entonces, eso es algo que tú y yo debemos de tener mucho cuidado. O sea, es que me siento desanimado porque cada día veo menos. Eso habla la evidencia de que estás en un corazón incorrecto, ¿sí? Porque estás poniendo los ojos ¿en quién? En las cosas naturales, no en quién, en Dios. Imagínate, ¿no? O sea, imagínate cuando salieron millones y llegaron al final, ¿cuántos, no? O sea, todo eso ha sido un motivo en los últimos años de traer a la iglesia ese subir y bajar. Sí, o sea, entonces, nada puede mover ese fervor, ese ánimo que debes de tener tú con Dios de manera permanente, ¿no? Entonces, no depende de nosotros, no depende de las condiciones, no depende del líder, no depende de nadie, depende absolutamente de nosotros. Ahora, el versículo 14 tiene un contexto muy fuerte, ¿sí?, que pone él claramente, ¿sí?, en relación. ¿Cuál es el contexto? Lo vuelve a aplicar, eso es prácticamente lo que vimos en el versículo número 6, pero lo pone en el final de la exhortación. Y en el versículo 6, él venía hablando sobre Moisés. Y en el versículo 14 viene hablando sobre Cristo. Entonces, ¿quién es más grande o quién es más completo, Moisés o Cristo? Cristo. Entonces, nuestra dependencia no es en los hombres, o sea, ese es el camino, sino es en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Vimos en el versículo 6 que Moisés fue un siervo fiel a las cosas de Dios, pero en el versículo 14, ya en el contexto vemos que Cristo fue fiel hasta el final para cumplir el plan redentor de Dios. Por esa razón, porque mi confianza está en Cristo, por esa razón yo tengo la firmeza de nuestra salvación. No en Moisés, no en la doctrina, no en la iglesia, sino en quién, en Cristo. Mira, dice el verso 14, porque somos hechos participantes de quién, de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra confianza en quién está, en Cristo, en Él. ¿Sí? Él te va a sustentar, te va a aconsejar, te va a confortar, te va a dar fuerza para seguir adelante, porque mi confianza está aquí en Él. Ahora, ¿cómo yo tengo esa comunión con Cristo? A través de la palabra de Dios,
a través del estudio bíblico, a través de la lectura. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Llega y toma la palabra porque es viva y es eficaz. Entonces, si yo dejo la escritura, yo no abro mi Biblia, yo no voy a la oración, yo no voy a la adoración, pues estoy frito, ¿no? O sea, prácticamente es como si tuviera yo una brújula para tener para dónde ir y la dejo, ¿no? Pues imagínate, me voy. Fíjate, hay algo bien importante. Mucha gente, cuando se pierde en el desierto, de alguna manera lo que hacen es caminar en círculos. Ellos caminan en círculos y piensan que van avanzando. Entonces, eso mismo sucede en el creyente. Cuando deja esa comunión con Dios, es un círculo vicioso, así, dando vueltas en lo mismo, y llega un momento que pum, vale, bye. Entonces es bien importante, ¿no? Entonces, hay varias preguntas que tenemos que hacer. La primera es, ¿verdaderamente tenemos confianza en Dios? O sea, si tienes esa comunión en Cristo, tienes esa confianza en Él. ¿Verdaderamente hoy dependes de Dios? ¿Tienes esa confianza? Fíjate, ¿cuántos hombres en la Biblia fueron llamados por Dios y no les dio los pormenores? Nomás le dijo, ve y haz. Y ellos tuvieron confianza, fueron e hicieron con una promesa. Hoy nosotros queremos que nos dé el plan día y hora, ¿no? O sea, ¿cuánto va a durar y por qué? O sea, eso es incorrecto. O sea, verdaderamente hay una confianza, hay una dependencia. Porque una de las cosas que el Señor habló muchas veces, aún a sus discípulos les dijo que eran hombres de poca fe, ¿no? Y eso es una reflexión para nosotros, ¿no? Ahora, tenemos que tener cuidado porque el endurecimiento nos lleva a desconfiar en Dios. El endurecimiento del corazón habla de obstinación y habla de poner mejor la confianza en lo que veo, en lo que yo creo, que lo que Dios me dice. Ahora, ¿cómo puedo yo ver que tengo esa confianza y esa dependencia en Cristo? Aquí dice, mira lo que dice el verso número 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy, ¿qué dice? Cuando oyes la voz de Dios, ¿qué haces? ¿Sabes que eso determina tu fe y tu confianza? O sea, si oyes, yo no te voy a decir cómo te habla Dios, porque Dios tiene un trato contigo y conmigo. Pues yo sí identifico bien, claramente. Cuando viene la voz de Dios, ¿qué haces? ¿Qué reacción tienes? Si tú estás empeñado en seguir y Dios dice, déjalo, párale. O te dice simple y sencillamente, cállate, ¿qué haces? Se dice bien fácil, mira, eso se enseña sencillo, pero la vida diaria tiene tantos matices y tiene tantas complicaciones que soy. Ahora, el problema es que el endurecimiento te va poniendo sordo a la voz de Dios, y esa voz que susurra ya no es la de Dios, sino es tu conciencia, y tu conciencia te lleva al sentido opuesto a lo que es Dios, y ahí estamos en un problema. Entonces, yo puedo decir que tenemos confianza, dependencia, que amamos a Dios sobre todas las cosas. Sí, serio. Si pregunto, vamos a contestar que sí. Una de las razones que podríamos decir que amamos a Dios, que queremos ser guiados por Dios, bla, bla, bla. Sábado, 9 de la mañana, estamos aquí unos cuantos, ¿no? Pero la pregunta real es, si oyes la voz de Dios, ¿qué haces? En el momento que viene una instrucción a tu vida, que a veces son muy claras, ¿qué haces? ¿Qué determinas? La evidencia de esto es que vamos a permanecer firmes hasta el fin. Mira, Romanos 14:4
capítulo 14, verso número 4. Dice lo siguiente: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Sabes que poner los ojos en alguien, en su constancia, en su permanencia, nos pone en peligro nuestra comunión con Dios? Y somos bien dados a eso, ¿no? Y aquí es bien importante eso. Bien importante eso. Entonces, el verso 14, regresamos a Hebreos 3:14, nos afirma que somos hijos de Dios. Nos da la seguridad. Hay una palabra que es impresionante aquí, la palabra participantes de Cristo. Y la evidencia de esa participación es que estamos injertados, escúchame bien, en la iglesia de Dios. Esa es una de las evidencias. Tú y yo, si no estuviéramos en Cristo, jamás nos hubiéramos conocido. No estuviéramos ni aquí. ¿Estás entendiendo esto? O sea, por eso toda esa locura hoy de que yo determino para dónde me voy, dónde me injerto, es una locura, ¿eh? O sea, vamos a hablar tiempos de Dios, soberanía de Dios. Si tú y yo no, yo me convertí en el año 2000, hace 25 años. Si yo no me hubiera convertido, no nos hubiéramos conocido tú y yo tiempo y espacio para congeniar hoy en el año 2025 aquí. ¿Quién es el soberano para todo esto? Dios. Entonces, ser participante de Cristo no es guiarme a mi voluntad en nada. Yo no determino nada. Yo no le digo a Dios dónde quiero estar. Yo no le digo a Dios a qué maestro me gusta, en dónde permanecer. Él es el que me guía. Él es el que me sustenta. Y hoy, ¿cómo está la iglesia aquí y allá? Y como la oferta es tanta, y la falta de ética que hay tan grande, es enorme, enorme. Entonces, primero, mi permanencia en esa parte, mi permanencia en Dios, cuando dice participantes en Cristo, en primer lugar es porque estoy dentro de la iglesia. Y estar dentro de la iglesia, escúchame bien lo segundo, es estar bajo el señorío de Cristo. ¿Quién es en la cabeza de la iglesia? ¿Quién determina qué onda en la iglesia? Cristo. O sea, yo no determino. ¿Quién pone autoridades? ¿Quién da dones? Yo no. ¿Sí me explico? Yo no determino con quién sí, con quién no. Ahora, hablábamos hace un momento de la necesidad de enrolarnos con personas para estarnos constantemente exhortados unos a otros. Yo no escojo. O sea, en lo natural tú escoges con quién enrolarte, ¿sí o no? Cuando ibas a la escuela, el que te caía bien, con ese andabas. Con el que te caía mal, aquí no es así. O sea, te enrola Dios con gente, ¿sí? Para que se cumplan esos principios. Entonces, vamos, Colosenses capítulo 3, verso número 1. Colosenses capítulo 3, versículo número 1. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, yo no decido. Yo no escojo mis amistades. Yo no escojo los maestros. Yo no escojo nada. El que me trae, el que me mete, el que me pone, ¿quién es? Dios. Dice, verso número 3. Porque habéis muerto, o sea, habéis muerto a la antigua naturaleza, al egoísmo,
a donde yo tenía el control de mis decisiones, a donde yo determinaba que sí, que no, bajo mi propio criterio humano, porque mi visión era escasa, ¿sí? Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, si vemos el versículo 14 de Hebreos 3:14 con Colosenses 3:1, nos enseña los mismos principios. El que es soberano es Dios, porque yo he sido participante ¿de quién? De Cristo. Entonces, cuando yo digo soy de Cristo, estoy diciendo estoy bajo el señorío de Dios. Ahora, ese señorío no es al libre albedrío, que sí, que no. O sea, yo no escojo en qué parte sí es mi Señor y en qué parte no es mi Señor. Eso se llama egoísmo, egocentrismo. Y eso me va a deschavetar. Entonces, nuestra antigua naturaleza, leíamos ahí en Colosenses, quedó atrás. Ahí cuando dice, porque habéis muerto, toda nuestra manera de pensar, actuar, conducirnos, cómo enfrentábamos los problemas. O sea, cuando algo te salía mal antes de Cristo, tu primera opción era dejarlo, ¿sí o no? Era claudicar. Cuando empezabas algo y a las 2, 3 semanas, al mes, todo se complicaba, decías, no, ya lo sigo. Esa es la evidencia de que estás en ti mismo. Hoy en Cristo, en esa dependencia, aunque se ponga difícil el asunto, no dependes de ti, dependes de ¿quién? De Dios. Entonces todo eso de que estoy desanimado, estoy cansado y estoy así como triste, pues es la evidencia de que estás pelas, de que andas en tu carne y estás pensando nada más en ti mismo, ¿no? No, imagínate si fuera por nosotros, ¿no? Entonces, Gálatas capítulo 2, verso número 20. Gálatas 2:20. Con Cristo, fíjate lo que vamos a leer. Con Cristo con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, pone ahí en el presente, aquí y ahora, lo vivo en la fe del Hijo, ¿de quién? De Dios. Esa palabra fe aquí aplica confianza. Pero la confianza viene por el conocimiento. ¿Sí me explico? O sea, no confiamos en un Dios que no conocemos. Lo que hoy vivo en la fe, lo vivo en el Hijo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces podemos decir, regresamos a Hebreos capítulo 3, verso 14, la palabra participante. Esa palabra implica una relación estrecha con Dios. Y esa relación con Dios depende de los méritos que Cristo hizo por mí en la cruz, no en mis fuerzas, no en mi capacidad. O sea, todo el camino que abrió, la puerta nueva por donde puedo pasar, es por lo que Cristo hizo. La evidencia de eso, todo lo que estoy hablando así, la evidencia de todo eso, es el Espíritu de Dios, que te está hablando al corazón. Habla a la mente, al corazón, que va directo, si quieres anotarle ahí, así es algo evidente, a nuestra voluntad. O sea, lo que somos en la vida real es lo que hay dentro de nosotros, abusados ahí. O sea, cuando tú ves que sale el Hulk, es que lo que hay allá adentro. ¿Sí me explico? O sea, tú lo veías bien guapo, ¿no? Voy a ir a ver esa de Harrison Ford ahora que sacaron nueva. Ahora sale el Hulk rojo, ¿no?
No, no es cierto. Pero si te fijas, o sea, por fuera, ¿cómo se ven? Guapitos y buenos días, y se paran y enseñan y hablan. Pero cuando sale. Yo le decía a mi esposa del último acontecimiento, le digo, no te equivoques. Decía, no te equivoques. Lo que hoy estamos viendo es lo que verdaderamente eran. Lo que veíamos era la apariencia, por eso había tantas dudas. Entonces, porque dices, piensas al revés, ¿no? Si yo lo conocía, ¿por qué hace esto? No, es que no lo conocías. Era una careta. Y detrás de eso, dice Pablo en Romanos, el amor sea sin hipocresías. ¿Verdad? Entonces, por eso es bien importante, ¿no? Entonces, el tener esa relación con Dios, participantes, estrechamente, es lo que determina si eres un verdadero creyente. Que Dios no va a tener una comunión con alguien que no sea limpiado, transformado, redimido, santificado. No hay manera. Porque tenemos el mismo espíritu. Dios, que es espíritu. ¿Y qué espíritu es el que tenemos? El espíritu de Dios. ¿Y a qué nos lleva el espíritu de Dios? A lo mismo. O sea, el espíritu de Dios te lleva a que apliques la justicia por tu propia mano o que perdones y esperes en Dios. No, pues, a mí me dijo que te la aplicara porque pues algo debes. ¿Sí me explico? O sea, ¿notas eso? ¿Notas? O sea, es que es evidente, ¿no? O sea, y a veces dice, es que ¿por qué no hace nada? Porque no tenemos que hacer nada. O interviene nuestra justicia o interviene la justicia de Dios. Yo no quiero la mía. La mía es mocha y a lo mejor hasta me voy en el camino del enojo, ¿no? Mejor ahí saco las manos, ¿no? Entonces, decir soy cristiano es decir, participo con Cristo. Y dice la segunda parte, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal, dice, que retengamos. Esta palabra retengamos, del griego significa apoderarse. O sea, si hoy te sueltas de Dios, ¿qué pasó? ¿Te fijas? O sea, esa palabra retengamos significa apoderarse. Dice, retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza. Esa palabra, confianza, que significa certeza, significa confianza, significa algo que es impresionante, sentarse debajo. Habla de un soporte, habla de un, como cuando te proteges de algo, ¿no? Aquí esta palabra habla de seguridad. Y en el versículo número 6, que es el que estamos paralelos, la palabra que utiliza habla de dependencia. Aquí en el versículo 14, la palabra confianza significa seguridad. ¿Y por qué es esa seguridad? La palabra fin habla de las promesas de Dios. ¿Cuál es la promesa más grande que nos ha dado Dios a nosotros como iglesia? La vida eterna con Él. ¿Qué es lo que la iglesia espera hoy fervientemente y cuida su salvación, cuida su santidad? ¿Te fijas? ¿Y qué se ha perdido hoy? Hoy la iglesia vive con un Dios del presente.
Hoy la iglesia se acerca a un Dios que quiere que le solucione su economía, su matrimonio, el caos con sus hijos. Sí, o sea, yo le digo que no. Claro que lo puede hacer eso y más, pero hemos perdido la confianza. Y el perder eso es perder, escúchame bien, el verdadero sentido de la fe. O sea, ¿yo para qué quiero este mundo? O sea, ¿para qué me voy a postrar 8 horas para que me dé Dios un coche nuevo? Si cuando me dé el coche nuevo, me muero. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no estoy diciendo que no. O sea, todos necesitamos un medio de transporte, ¿no? Y si no, pues el camión, ¿no? ¿Sí me estás entendiendo? Se ha perdido el sentido. ¿Por qué? Porque lo más importante hoy es acércate a Dios para que te solucione lo que hoy necesitas. Sí, hoy necesitamos muchas cosas, pero leamos bien. Dice, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Esa parte es bien importante. En el principio, en el momento de nacer de nuevo, lo que nos atrajo fue la seguridad de la permanencia con Dios. En ese momento se alumbró lo que ya estaba injertado en nosotros, que es la eternidad. O sea, el hombre, a pesar del pecado y todo, fue creado en ese concepto de la eternidad, porque fue creado a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. ¿Y Dios qué es? Eterno. ¿Qué hizo perder ese sentido de la eternidad? El pecado. El pecado lleva al presente. ¿Cómo tentó Satanás a Eva? Si hoy tomaras, si hoy presente. Entonces, fíjate lo que estamos leyendo aquí. Esa palabra principio habla de la seguridad que tuvimos de la permanencia con Dios. Y esa seguridad está implícita en la vida eterna, en el regreso, en el retorno, en todo lo que es. Entonces, cuando Cristo se nos revela, en el momento de la salvación, no se nos revela para arreglar nuestra vida presente, se nos revela para enseñarnos y mostrarnos la eternidad con Él. Es el momento de nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces, todo el concepto que hoy se tiene de que busques a Dios para que te solucione lo presente es meramente carismático, meramente fuera del contexto de la realidad. La palabra de Dios siempre nos lleva a la eternidad, a las promesas de Dios. Pero sin embargo, no se enseña, fíjate lo que te voy a decir, que en esta vida, aquí ahora, vamos a tener tribulaciones, presiones y angustias. Pero no se enseña que esas tribulaciones, esas presiones, todo eso son pasajeras como parte del camino a lo que Dios nos ha prometido. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, se nos afirma la eternidad de nuestro ser. Y empiezo a caminar puesto los ojos en Jesús. Ya no en el desierto, ya no en la escasez, en la prueba, eso es pasajero. Esa palabra confianza aquí es utilizada en el contexto legal de un comercio. Para que lo entendamos tú y yo, esa palabra confianza da la seguridad de un contrato documentado. Si yo te pregunto, ¿eres dueño de tu coche? Vas a decir, sí. ¿Cuál es la confianza de tu posesión?
factura de ese coche. Si no tienes la factura, pues lo tienes, pero no es tuyo, aunque lo hayas pagado. Entonces, por eso nosotros debemos tener esa comunión con Dios, para que se nos abra el entendimiento de lo que implica estar bajo el pacto de la sangre de Cristo. Porque estamos bajo el pacto. Esa confianza es que ese pacto que Él hizo con nosotros en la cruz, sellándolo con su sangre, nos afirma la permanencia con Él hasta la eternidad. Nada se cambia. No hay nada que lo pueda borrar. Por eso la Biblia revela al Dios de la Biblia como un Dios de pactos. Y esa confianza debe estar segura en nosotros. Entonces, ese pacto de sangre, de salvación, fue sellado en la cruz. Ahí, pum. El acta de decreto que había en nuestra contra, ¿dónde fue clavada? Pum, en la cruz de Cristo. Nada que ver. Entonces, ¿en dónde se revela ese pacto y dónde nos afirma esas promesas? En la palabra de Dios. Y el que quiere distraernos, confundirnos, pues es el enemigo, para que no entendamos lo que es el pacto. Por eso el que está en Cristo o participa, o como dice aquí, o es participante de Cristo, está seguro en Dios. Y ese pacto está perfectamente determinado en la Escritura. ¿Cuál es el sello? La sangre de Cristo. No hay nada. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso número 16. Aquí está explícito. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué dice? Vida eterna. Entonces, es bien importante esto. El verso 14, para terminar, no lo hemos concluido, para terminar, ya se fue la hora completa. Sí. Nos afirma nuestra permanencia en Dios, porque estamos dentro del pacto de la sangre de Cristo. No cambia, no fluctúa, no eres hoy sí, mañana no. Si tú hoy crees que sí, mañana no, esa es tu condición, ese es tu corazón. No es Dios. Si tú crees que hoy Dios te ama más que ayer menos, eres tú, no es Dios. Él no cambia. O sea, todo eso lo tenemos que ir meditando. O sea, esa es la seguridad que yo tengo. O sea, si hoy pequé, eso no me saca del camino de Dios. Pero si yo permanezco en el pecado, ya eso es otra cosa. O sea, yo puedo hoy pecar, y vas a pecar ahorita, vas a pecar al rato, pero no somos practicantes del pecado. Son cosas diferentes. Pero sin embargo tenemos la seguridad, ¿sí? De estar ahí en Cristo, ¿sí? Mira, vamos a ver un poquito, capítulo 6 de Hebreos, verso número 10. Con eso terminamos. Hebreos 6:10. Dice Hebreos capítulo 6, verso número 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin,
para plena certeza, dice, de la esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra permanencia en Dios debe de ser algo evidente, porque entendemos que hemos sido comprados, redimidos, rescatados, y estamos dentro de un pacto que no cambia. En Hebreos capítulo 3, verso 8, 13, Hebreos 13, 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Entonces, regresamos al final de Hebreos 3:14. Esa palabra participantes nos da la seguridad de que somos hijos de Dios, porque estamos injertados en la iglesia y porque vivimos en el señorío de Cristo. Nuestra confianza está totalmente. Y si dependiera de nosotros, ya hubiéramos quedado ahí en el camino, ¿no? Somos débiles, tú y yo, inconstantes. Pero gracias a Dios, que el Espíritu nos habla, nos mantiene, nos afirma. También, hermanos, concluimos aquí, ya son 10:06, y si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Recuerden que hoy por la tarde tenemos 5:30 de la tarde, los que me están viendo y oyendo, tenemos nuestra clase de matrimonios aquí de manera presencial, 5:30 de la tarde. Dios les bendiga a todos y nos vemos mañana en las 2 reuniones. Buenos días.